Hola a todos y bienvenidos a una nueva Open Session de nuestro programa de 11 semanas con Multiplica. Es un gusto saludarlos. Esperamos que todos se encuentren muy bien y les agradecemos el acompañarnos en esta nueva sesión. Mi nombre es Kelly Núñez y estaré moderando la Open Session del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre 5 estrategias que ayudan al investigador a accionar el Journey Map en su organización. Cada vez los Journey Maps se posicionan más como una herramienta dentro de las empresas para generar mejores experiencias. Y quizás tener la pintura completa puede generar preguntas como ¿por dónde comienzo? ¿A qué debo dar prioridad? ¿Para qué me sirve toda esta información? En esta Open Session te daremos tips que desde la investigación pueden ayudar a tu empresa a trazar, comunicar y accionar los resultados plasmados en un Journey Map. Nuestros panelistas de hoy son Jorge Montiel y Raquel Suárez Net, codirectores de Punto Lab México. Les recuerdo que al final habilitaremos un espacio para que nos envíen sus preguntas e inquietudes y que próximamente estaremos enviando las memorias de esta sesión para que puedan consultarlas cuando gusten. Sin más preámbulos, damos inicio a esta Open Session de hoy. Bienvenidos, Jorge y Raquel. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en dónde se encuentren. Estamos súper contentos de poderles compartir un poco de nuestra experiencia con los Journey Maps. Brevemente nos vamos a presentar. Bueno, pues aquí está Raquel Suárez Net. ¿Quieres decir algo, Raquel? Y bueno, mi nombre es Jorge Montiel, los dos somos directores de Punto Lab México y nos gustaría empezar a platicarles un poco el por qué pues nos gusta este tema. A lo largo de todo el tiempo que llevamos investigando, nos hemos dado cuenta que justo ahora más que nunca los Journey Maps pues están de moda. Esa para mí sería la palabra. Sin embargo, pues hemos visto casos en los que ya hacen todo su esfuerzo, tienen este espectacular entregable impreso y pegado en sus oficinas, pero la pregunta es, pues, ¿por qué no tengo más ventas? ¿Ahora qué hago con toda esta información? Entonces de ahí surgió cómo nosotros desde la parte de investigación podemos ayudar desde la hechura, desde cómo estamos conceptualizando esto hasta la materialización 5 estrategias o 5 consejos que les pueden ayudar a accionar y a hacer útiles los Journey Maps. Entonces, creo que, bueno, la estructura de la sesión, pues vamos a ir platicando un poco de nuestra experiencia y de ciertos problemas que encontramos y después vamos a empezar a compartir como las estrategias. Me parece que tenemos que empezar pues por lo más evidente, que es explicar qué es y para qué sirven los Journey Maps. Básicamente es una manera en la que estructuramos esa información. Esta información está, digámoslo, dividida en diferentes secciones, ya sea por las reacciones de las personas, por las tareas que tiene que hacer, por la fase del funnel en el que está para que esta persona se convierta en cliente o no. Digamos lo que es como un diagnóstico de cómo una persona vive una experiencia. De ahí que, bueno, pues la traducción pues literal es mapear el camino. Lo interesante aquí es entender desde qué perspectiva hacemos los Journey Maps. Entonces, con esto viene un poco el mindset bajo el cual sabemos, basado en nuestra experiencia, que tienen que ser hechos. Un poco tenemos que pensar que los Journey Maps lo que hacen es resaltar la experiencia, no resaltan el uso como tal del producto o del servicio. Y esto es súper importante cuando empecemos a hacerlos porque digamos lo que la lealtad o el que te guste un producto no está basado muchas veces en la marca, está basado en, a ver, tengo unos segundos. Está basado en la experiencia que se genera. Uno de los frameworks que, bueno, más nos gusta utilizar es el Jobs to be Done. Y una de sus, digamos, bases es decir que a la gente no le interesa realmente la marca o no le interesa el producto, le interesa resolver algo en su vida. Entonces, ese es el twist que debemos de tener para, pues para empezar a estructurar un journey map.
La siguiente pregunta es como, bueno, pues ya tengo esto, ¿qué quiero retratar? En la industria vemos que hay Customer Journey Map, User Journey Map, Persona Journey Map. Entonces creo que debemos de empezar a como establecer qué es lo que vamos a mapear, la persona bajo qué perspectiva. Hay diferentes. Generalmente se conoce como Customer Journey Map y esto es uno de los errores más comunes cuando justo vamos a hacer un journey map de gente que no es cliente, de gente que a lo mejor solo está explorando, queremos entender cómo es su proceso o queremos entender cómo resuelve sus problemas. Los journey maps se pueden hacer casi que de cualquier cosa, pero si los dividimos así, podemos ayudarnos mucho porque esto nos va a ayudar a saber qué es lo que podemos hacer después con él. Por ejemplo, una persona pues va a ser esta literal persona que tiene un problema a resolver. Entonces podemos hacer un journey map de lo que la persona, de cómo la persona resuelve y el tipo de insumo que nos da este mapeo va a ser el cómo yo puedo resolverle esos problemas. Es un mapeo en el que voy a generar un producto, en el que voy a generar un servicio muy orientado a eso. Eh, si nos vamos, la persona no es lo mismo que el consumidor. El consumidor son todas aquellas que adquieren o necesitan del producto, pero no necesariamente de tu marca. Entonces, digamos, podemos hacer un journey map de todos los que consumen eh, pues algún tipo de producto como el que estoy vendiendo, pero a lo mejor de la competencia o a lo mejor un sustituto. Esto lo que nos va a dar es por qué seleccionan y qué les solucionan ellos que no les soluciono yo. Y luego está el siguiente nivel que es el cliente. El cliente son literal la gente que consume generalmente productos de una sola marca. Aquí definitivamente hay un factor de fidelización. ¿Por qué la persona consume solamente de mi marca o de mi producto, de mi servicio? Lo que vamos a obtener mapeando la experiencia es cómo funciona la experiencia de mi marca de cara a esta persona que lo necesita. Este es como el más de diagnóstico interno, por ejemplo, de la marca, y hay más control sobre él porque no solamente conozco o voy a conocer lo que la persona está intentando resolver o hacer, sino también conozco los fierros, pues lo de atrás, cómo está estructurado todos mis canales y cómo están funcionando en torno al cliente. Y por último tenemos al usuario. El usuario son las personas que usan y obtienen el beneficio del producto o del servicio. Eh, Aquí hay una pregunta muy obvia, es si los clientes son usuarios y bueno, por probabilidad sí, pero no necesariamente en todos los casos. Por ejemplo, si vemos no sé, una empresa de pañales, eh, pues los usuarios son pues los bebés, pero los clientes probablemente son los padres. Si vemos, por ejemplo, no sé, YouTube Kids, que es una plataforma, es YouTube, pero para niños, sus usuarios son los niños, pero probablemente también los clientes sean los padres. Entonces, sí hay que tener estas diferencias porque, como les comento, esto nos va a dar diferentes tipos de información y si los entendemos desde un inicio, vamos a saber cómo los vamos a poder accionar cuando ya los tengamos mapeados. Entonces, la primera estrategia es define un escenario. Esto es fundamental porque también nos va a ayudar a ser más efectivos en cuanto a los esfuerzos de investigación. Define un escenario en cuanto al tipo de persona que vamos a investigar, si son clientes, si son usuarios, si son consumidores. Eso ya nos va como a cerrar un poco el espectro. Y luego también definamos una situación, cuándo van a hacer una recompra, cuándo van a comprar por primera vez, cuándo van a lo que ustedes quieran. Estos dos elementos nos van a ayudar bastante a tener un journey map mucho más claro y mucho más establecido. No sé si les pasa que tienen mucha información y luego no saben cómo acomodarla, pues un poco puede ser por eso, porque no es tan definido este terreno bajo el cual vamos a mapear la experiencia de una persona. Y justo acá ya me dio pie Jorge
porque al estar haciendo esta definición con los equipos internos, o sea, de, bueno, cuáles son nuestras hipótesis sobre el usuario o el cliente, o sea, vaya, qué tipo de personas vamos a ir a buscar para poder hacer esta radiografía que es el Journey Map. Ese es un primer ejercicio que se tiene que hacer. Otro es también el alinearnos en cuanto a expectativas, esfuerzos, visión. También el hecho de determinar, bueno, ¿qué momento vamos a retratar de la experiencia de nuestros usuarios? Puede ser el onboarding, puede ser ya el momento de compra, puede ser diferentes momentos. Por algo estamos eligiendo este en particular. Hay algo en estos objetivos que nos van a permitir, digamos, dar el brinco, ¿no? Y también permite alinear esos mismos objetivos o esa misma visión. A algunos de nosotros nos ha tocado trabajar en empresas muy grandes, donde hay diferentes áreas, diferentes equipos, y a veces no hay tanta comunicación entre ellos, lo cual hace que de pronto algunos equipos ya vayan trabajando iniciativas, objetivos, visiones, y de pronto al no estar tan en concordancia con otras áreas, pueden repetirse esfuerzos o empalmarse. Entonces, esta también es una oportunidad muy buena para poder, entre todos, otra vez alinear el objetivo, la dirección hacia dónde queremos ir. ¿Vale? Después de esto, entonces, ya tenemos el momento que queremos retratar, los objetivos que queremos atender, o sea, por qué estamos eligiendo este momento, qué hipótesis de problemática tenemos. Y entonces ahora sí, ya nos dedicamos al trabajo en serio de investigación. Y acá, bueno, jalamos los perfiles que habíamos identificado, tomando en cuenta esto que mencionaba Jorge, teniendo muy claras estas diferencias. Va a ser un consumidor que tiene relación con productos semejantes a los de mi marca, o queremos más bien atender a nuestros clientes y ver cómo es su relación día a día con nuestro producto, con nuestro servicio. Bueno, ¿qué técnicas puedo elegir? Vale la pena que hagamos una mezcla, o sea, que podamos jalar la mayor cantidad de información de todas las fuentes más posibles. Muchas veces las organizaciones ya tienen ciertas métricas y esto nos puede ayudar a nosotros a identificar los qués y de ahí decir, ok, en el NPS surgió como mucha frustración en esta parte o las quejas en call center vienen mucho por acá. Entonces ya tenemos esta hipótesis y ahora sí ya nos podemos ir a hacer entrevistas en contexto, observación en contexto, podemos hacer triadas. También podemos hacer algunas, aquí Jorge ya las está mostrando, podemos también hacer algunas pruebas, por ejemplo, si vemos que en el funnel, ¿no? El usuario se está cayendo en ciertos momentos, bueno, también podemos hacer algunos ejercicios que nos permitan ver dentro del sitio en dónde se está cayendo. Tiene que ver con nuestros menús, tiene que ver con que la información no es muy clara. En fin, ahora, si es un proceso offline, porque esto también es importante decirlo, el Journey Map te permite explorar tanto la experiencia online como offline. A veces podemos como caer en que solo son herramientas para procesos digitales, pero no, esa es la maravilla. Y también, como decía en algún momento Jorge, nos permite ver los engranes internos del equipo, ¿no? Del equipo, de los usuarios que son empleados, en fin. Entonces, bueno, es una radiografía muy robusta, dependerá de ustedes hasta dónde quieran llegar. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es que si tienen métricas de la organización, aprovéchenlas. Si no tienen, pueden utilizar técnicas cuantitativas, que esto nos va a permitir tener como una representatividad y detectar los qués. Y para los porqués, para los motivos, para esa carnita, ¿no? Eso que de pronto no es tan observable, ahí ya podemos incluir entrevistas, como les decía, workshops. En estos workshops se pueden hacer los jobs to be done que decía Jorge, donde se va mapeando paso a paso qué necesitas resolver en cada uno, qué canales ocupas, cuáles son tus obstáculos, en fin, y esto ahí mismo en la sesión también ya te genera un journey. Si quieres pasamos a la siguiente. Ok, ya
planeamos, digamos, todas las técnicas que vamos a ocupar, ya fuimos a campo y bueno, ahora viene la hora de la verdad, que es el análisis de la información. Y acá, como les decía, es justo poder en la narrativa, ¿no? Poder ocupar tanto la información que ya tenía la organización como la que fuimos nosotros detectando y el cruce de diferentes técnicas. Si, por ejemplo, nos dimos cuenta que, no sé, el usuario de pronto hay una operación en la que se tarda un montón y entonces no lo puede resolver en el sitio y entonces tiene que llamar a call center y entonces en las entrevistas que hicimos a call center, pues nos dimos cuenta, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Nos dimos cuenta que los sistemas internos también tienen un montón de obstáculos. Entonces, esto si nos hubiéramos quedado nada más con una encuesta o nada más nos hubiéramos quedado con la visión, en este caso, ¿no? Del cliente, posiblemente nos perdemos de lo que está pasando adentro, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ahí pueden jugar muchísimo, pero el asunto es que podamos representar la experiencia que tiene el cliente paso a paso, cuáles son los momentos de satisfacción, cuáles son los momentos de desesperación o frustración, para entonces poder tener un mapa muy claro en una sola vista de por dónde tenemos que orientar los esfuerzos. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí, bueno, antes quería solo comentar algo que la intención de cruzar información es porque, bueno, los investigadores tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, cruzar lo cuantitativo y lo cualitativo es fundamental en los Journey Maps porque van a generar información mucho más contundentes y mucho más accionables. Digamos lo que también lo que hay debajo de cruzar la información, un poco más en el manejo organizacional del investigador dentro digamos, la empresa, es que, lo sabemos, muchas de las áreas se rigen por información cuantitativa. Entonces, aparte de que es una buena práctica tener las dos fuentes, también nos va a ayudar a comunicar mejor la información bajo un poco sus estándares y luego sustentado bajo toda la información cualitativa que tenemos. Entonces, digamos lo que trae estos dos lados, ¿no? Como la buena práctica del investigador, pero también incorporar como un lenguaje común para ciertas áreas que son los números. Y esto que dice Jorge es muy importante también para generar engagement con el instrumento y empatía, ¿no? O sea, que sí estemos hablando también el idioma de negocio, ¿no? Que haga sentido. Ok. Como ustedes saben o habrán visto, en los journeys hay una parte que es como una gráfica emocional, ¿no? Y esta gráfica lo que intenta demostrar es el impacto, sí, sensible que tenemos, ¿no? Como usuarios, como consumidores, cuando vamos haciendo alguna operación. Y bueno, obviamente sabemos que el tema de las emociones es muy complejo. La intención de representarlo en el journey es simplemente como darle una capa más en términos humanos, ¿no? De cómo se está viviendo esa experiencia. Pero no quiere decir que ustedes tengan que hacer un trabajo psicológico en donde se tengan que adentrar al mundo locochón de las emociones. No, es simplemente que ustedes en este acercamiento que hacen con los usuarios también puedan abordar cómo es esta sensación, escuchar muy, muy, muy claramente cuáles son las palabras que utilizan para identificar sus emociones, porque claro, las emociones no se ven, entonces es difícil tener como una visión muy objetiva de las emociones. Finalmente, dependemos de lo que el cliente, del usuario, de la persona nos diga respecto a eso. Entonces, por eso, la gráfica está en positivo y en negativo. Obviamente tiene una gama de colores y ahí, dependiendo de la riqueza de la investigación, podemos, digamos, decir, bueno, hay usuarios que de estar muy felices pasan a frustrarse, y porque los usuarios nos mencionaron esa palabra, o pasan a cierta incomodidad, pero no llega a ser una parte de enojo. Entonces, bueno, todo eso nos permite como más o menos mapearlo y ver cuáles son las operaciones o los pasos más dolorosos.
en esa verbalización que nos hacen de la emoción, cuando nos dicen, no, la verdad es que estuve a punto de aventar el teléfono, bueno, eso ya nos está hablando de que hay una emoción ahí, potente. Entonces, para efectos de transmisión pedagógicos, digamos, el Journey Map es un one page, o sea, como de una sola vista poder tener como la radiografía. En ese sentido, las emociones se grafican en positivo y en negativo para no complejizarlo de más, porque no es el objetivo, pero sí para poderle dar esta impresión humana, que en realidad es con lo que estamos trabajando constantemente. Sí, igual, este es un tema muy interesante porque, bueno, Raquel, como psicóloga, entiende muy bien cómo no se puede mapear emociones. Hemos visto journey maps en los que, según pasa como de feliz a enojado, a aburrido. Entonces, son como 15 emociones y también, por eso, si se dan cuenta, todo está hilado, ¿no? O sea, una persona tampoco... digámoslo, no somos quien para definir qué emociones siente, como dice Raquel, si no los expresa. Lo que queremos ver es la reacción de las personas en positivo y negativo de lo que la experiencia que nosotros planeamos para esa persona, pues impacta. Entonces, es por eso que realmente no es necesario poner tantos tipos de emociones, sino realmente más bien si es un impacto positivo y es un impacto negativo. Y aquí nada más rapidísimo para también añadir, esto se junta con lo que mencionó Jorge al principio. La emoción es una respuesta a la experiencia, no a un objeto en particular, sino a mi experiencia con ese objeto o con ese servicio o con esa comunicación. Entonces aquí es donde se cuaja eso, ¿no? Listo. Ya tenemos nuestro Journey Map. Ahora, ¿cómo tomo mis primeras decisiones? Si quieres, pasamos a la siguiente. Priorizando problemas, ¿no? Ya pudimos tener entonces paso a paso cómo va comportándose el usuario, a qué se enfrenta, qué objetos ocupa, cómo es la comunicación, cuáles son sus expectativas. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí, ahora ya podemos reunirnos con los equipos y empezar a priorizar. Y aquí sirve mucho hacer, algunos de ustedes ya la conocerán, esta matriz de impactos, ¿no? La idea es poder empezar con soluciones que tengan alto impacto y que no requieran tanto esfuerzo, tanto recurso, no solo económico, sino también humano, de tiempo, todo esto. Entonces, ya teniendo este mapa de problemáticas, ya podemos hacer el ejercicio de con esta matriz empezar a ubicar cuáles serían los problemas que podríamos ir atendiendo al corto, mediano y largo plazo. Y también, como ya son problemáticas encajadas en un panorama más amplio, en un paraguas más amplio, entonces ya tenemos como esa visión de, ok, esto está encadenado a esto otro, me puede ir resolviendo. O sea, no son esfuerzos, esto que les decía, que a veces nos encontramos con esfuerzos aislados. Un poco la idea de esta metodología, digamos, es que todos esos esfuerzos estén alineados y que cada uno desde su trinchera vaya abonando a esa solución, pero que no se estén tropezando, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente. Este tal vez sea una de las estrategias más importantes una vez que ya tenemos el Journey Map, porque justo es la respuesta a cómo no lo tengo pegado en una pared. Y aquí es un poco la misión del investigador en decir, pues vengan, les voy a contar. Desafortunadamente vivimos en industrias que están avanzando súper rápido y pareciera que nadie tiene el tiempo de entender y ver el Journey Map una vez que tienes toda esta, pues todo este mapeo de la experiencia. Entonces, es un poco trabajo del investigador empujar y permear lo más importante y priorizar. O sea, es más bien como una invitación a que tomemos esta batuta para que no solo sea un entregable que queda, sino nuestra misión también es ver cómo este esfuerzo que hicimos, porque la verdad es que es intenso, mapear un journey map,
cómo esto no se queda ahí, o sea, cómo este trabajo que hicimos pues no se desperdicia. Entonces, pues un poco tenemos que empujar a los equipos a que entiendan esta información. Sí, y también algo que bueno, en mi experiencia ha servido para que esto no suceda es el Journey Map también nos permite mapear las iniciativas que ya tenemos en curso. O sea, es decir, uno, permite que los equipos se sientan incluidos, es decir, no quiere decir que lo que ya tu área está realizando se tira a la basura y ahora toma el Journey Map y empieza de cero. No, sino que justamente ahora podemos ver en ese Journey tu iniciativa, tus propuestas de solución, cómo se encajan. Y resuelven nada más un paso o dos. Y esto también puede resolver otros. Se puede hacer alguna sinergia con otros equipos, ¿sabes? Entonces te permite empezar a destrabar algunas conversaciones, sumar equipos incluso a la estrategia y poderle dar orden a iniciativas que por ahí pueden estar salpicadas, ¿no? Si quieres pasamos a la... Ah, sí, no, perdón, ya, la anterior. Ajá. Y entonces, esas son el mapeo de las iniciativas corriendo. Y ahí también ya muy visualmente también vamos a poder ver qué áreas o qué pasos no estamos solucionando o todavía no hay ninguna iniciativa que lo ataque. Pero ya está muy acotado, ¿saben? O sea, ya está muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy realista, porque ya se hizo toda una investigación, ya no estamos en supuestos, ¿no? Ya tenemos esta radiografía y entonces ya podemos generar iniciativas mucho más estratégicas, más acotadas, dirigidas a objetivos más claros y puntuales. Y además ya hicimos un ejercicio también de ver cuáles son nuestras capacidades de implementación, de solución, de respuesta. Entonces podemos hacer un trabajo mucho más eficiente, ¿no? Listo. Y bueno, pues ahora sí vamos a sacar como algunas conclusiones, solo para reafirmar pues lo que pensamos que es en lo que hemos visto que fallamos más, en aras de tener un buen Journey Map y que lo puedan accionar. Bueno, uno de los primeros es, si iniciamos acotados, seremos alcanzables. Básicamente es, si entendemos para qué queremos un Journey Map y del para qué nos va a solucionar o por qué lo quiero hacer, vamos a poder entender qué es lo que voy a lograr después. Entonces, este es uno de los pasos más importantes o una de las conclusiones, y es un poco lo que más vemos en la industria. Todos quieren un Journey Map, pero no saben qué van a hacer con él. Y que no se piense que el Journey Map es como este milagro y ya haciéndolo vas a obtener más ventas. El Journey Map es solo el inicio del trabajo que se tiene que hacer, que empieza por el conocer. Y ya de ahí se bajan todas las estrategias y se bajan los accionables. O sea, es como el pequeño gran paso que se tiene que dar. Bueno, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? También sirve como una herramienta de trabajo interno para los equipos internos. No es nada más un entregable bonito y ahí se queda. Piénsenlo. Y bueno, y yo cuando trabajo con organizaciones trato de dejarles esa idea, ¿no? Este es un instrumento con el que puedes trabajar bastante, ¿no? Y un journey bien hecho no sirve una sola vez, sino que se puede seguir utilizando para alinear, para enfocar esfuerzos, para idear. Por aquí va ese mensaje. Y el último es que los Journey Maps son como un rompecabezas. Es un todo, pero se trabaja pieza por pieza. Si no entendemos esto, nos vamos o sea, es hasta abrumador tratar de resolver todo un Journey Map. Tenemos que empezar, y ya lo mencionaba Raquel, desde lo alcanzable, desde lo que puede generar mejores resultados, pero siempre pensándolo por unidad, por pieza. Y que estas piezas van a resolver como la magnitud. Es un poco como, puede ser un rompecabezas o puede ser como un Jenga. Es esta pieza clave que si la quitan se derrumba todo y si la reparan se mantiene la torre. Entonces, así es como hay que pensarlo, porque así también va a ayudar a los equipos, a los diferentes equipos, a no sentir que
con el Journey Map les cargaste mucho más trabajo, sino pequeñas acciones que van a ayudar a empezar a mejorar la, pues, la experiencia del usuario. Entonces, pues ya con esto, pues abrimos unos 10 minutos de dudas. No sé si tengan algún comentario o alguna idea. Perfecto, muchísimas gracias Jorge y Raquel por esta interesante presentación. Como mencionó Jorge, ya queda habilitado el espacio de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una inquietud. Dice, si en nuestra experiencia las empresas saben para qué quieren los Journey Maps. Nos preguntan que si en nuestra experiencia las empresas saben para qué quieren los Journey Maps. Sí, exacto. Ok. Es una respuesta compleja. Como que tienen idea de lo que les va a servir. A veces, pues también resulta ser una herramienta de conversación y negociación y hay ciertos departamentos de la empresa, es como de yo ya tengo un Journey Map, ya conozco mi usuario, digamos lo que es como una buena bandera de presentación. Sin embargo, no podría decirte que todos saben lo que van a esperar y cómo trabajar con un Journey Map, que es la siguiente gran fase. Sí, justo eso último que acabas de decir. Tienen sus suposiciones, pero ya trabajar con él, en mi experiencia, ahí es donde tenemos que estar más cerca del cliente, como para ayudarlo a que sí lo instrumente, que lo pueda ocupar. Porque como decíamos al principio, se ha puesto de moda, se habla mucho de esto, se ve muy padre y uno se puede levantar el cuello y decir, oye, conozco a mi usuario, pero ya de ahí a poderlo instrumentar, ahí es donde yo creo que tenemos que hacer más labor de consultoría, ¿no? También es esta cultura de la tangibilización que tenemos, ¿no? A veces nos vamos mucho por el entregable y no por lo rico de la información o lo que podemos hacer con él. Yo he entregado, y lo comentábamos en la planeación de este webinar, yo he entregado proyectos en donde entrego un journey, pero no es un journey, o sea, son como fases y lo importante es tener la información, pero a veces también pensamos mucho en que necesitamos un journey a fuerza, ¿no? O sea, la materialización de la información también es importante. Perfecto, aquí tenemos varias preguntas. Sophie nos dice, mencionaron que el Journey describe un escenario. ¿Cómo definir que ese sea el escenario crítico a investigar? Esa es una muy buena pregunta porque una herramienta fundamental que te puede ayudar en eso es definir un problema. O sea, el por qué necesito plantear un journey map y ese te va a decir el escenario. Generalmente, y aquí, bueno, Raquel también, a lo mejor si nos puedes contar como alguna experiencia, a mí en la experiencia que yo he tenido haciendo journey maps, empiezan desde, pues la verdad es que mi sitio no vende. Entonces, empiezan desde algo muy básico, como hagamos pruebas de usabilidad. Y entonces nosotros ya sabemos que va más allá de la interfaz. O sea, necesitamos entender todo el proceso de compra en línea, ¿no? También ya por bastante conocimiento que tenemos con ciertas industrias. Entonces, ese es el escenario. ¿Cómo va a comprar la gente en esta tienda estos productos? Y entonces, bueno, una de las técnicas que es una de mis favoritas, pero a la vez es bastante compleja, pues son los diarios. Entonces, vas monitoreando cómo va explorando la gente, pero ya está acotado el escenario, ¿sabes? Hay un factor que es la página, hay otro que es, pues, el artículo a comprar y otro que es, pues, sus clientes que van a comprar ahí. Entonces, en esencia ya es un Customer Journey Map, digamos. Y es una manera de empezar a plantear como un escenario y claramente ya sabes qué vas a hacer con él después, porque pues seguramente va a salir que pues sí, hay unos elementos de usabilidad, pero a lo mejor pues la gente, no sé, compra de diferente manera o se preocupa más, a lo mejor son muy buenos precios, muy buena página, pero la entrega es horrible. Entonces empiezas a tener como ya accionables muy puntuales y los porqués de esos accionables.
Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos bastantes preguntas. María Daniela nos dice, hola Jorge y Raquel, muchas gracias, muy claro todo. Quisiera saber qué lineamientos o características importantes tienen en cuenta a la hora de dibujar el Journey Map antes de entregárselo al usuario. Ahí me gustaría, María Daniela, si nos puedes como aclarar un poquito más esa pregunta. O sea, em, ¿cómo es esto del journey, entregárselo al usuario? O ¿a qué te refieres? ¿Cómo presentarlo ya con cliente final? Me queda un poco la duda de esa pregunta. Bueno, esperemos a que María Daniela nos complete la pregunta. Mientras tanto, vamos adelantando. Adriana nos pregunta, ¿es conveniente plantear un Journey Map desde el peor escenario? Bueno, en mi experiencia ya salen los peores escenarios en el Journey Map. Cuando vas investigando lo que sucede con el usuario, con los clientes, en fin. Justo esa es una parte que a mí me encanta del Journey porque en ese mapeo emocional puede estar el mejor escenario y el peor escenario, ¿no? En un estudio que hicimos, lo que decidimos hacer es poner contrastado cuál sería la mejor experiencia y cuál podría ser la peor, o sea, donde todo sale mal. Y todo esto para que los stakeholders pudieran anticipar todos los posibles problemas y cómo poderlos ir aliviando. Entonces, sí, claro, o sea, el journey es esa radiografía, ¿no? De estos diferentes eh, consecuencias de la experiencia, ¿no? Ahí también te diría, porque hay otra palabra que la gente confunde mucho con los journey maps, que es el happy path. Y entonces también depende como qué tan permeado esté la cultura del problema en las empresas. A veces, pues sí, tenemos empresas en donde no está muy aceptado como, pues, decir los problemas. O sea, es como hay un problema aquí, ¿no? Porque también hay que entender que los clientes son humanos o las empresas pues están conformadas con humanos y el hecho de decir que a lo mejor el call center no está funcionando, pues básicamente les estás diciendo, y muy entre comillas, que a lo mejor están haciendo mal su trabajo. Entonces, se pueden herir susceptibilidades, por ejemplo. Entonces, trata de medir como también el terreno de la organización, pero sí, hay que irse siempre por buscar el problema, porque de ahí vienen las soluciones. Es como esta mentalidad de gracias por saber que hay un problema, ¿no? Y que puedo mejorar. Súper. Otra pregunta de Judith. En la fase de crear nuevas iniciativas, ¿utilizáis alguna técnica de design thinking? ¿Alguna recomendación en particular? Pues sí, se pueden hacer dinámicas donde, o sea, por ejemplo, esto que les mencionaba, ¿no? La matriz de impacto. Entonces, juntas a tus stakeholders o a la gente del equipo, ya tienen el journey, ya tienen los problemas, entonces ya van jugando con post-its y los van graficando, ¿no? De acuerdo ahí vale la pena también tener gente de varios equipos para poder ver el impacto del recurso que se va a necesitar para solucionar uno u otro problema, ¿no? A veces sí se puede tener a varias áreas, a veces no. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, que sí se contemplen las capacidades actuales, la capacidad de respuesta, cuántos equipos tenemos, son equipos numerosos o son equipos pequeños, como para llevar a cabo esa solución. Y como decía Jorge, ver los impactos, ¿no? O sea, la idea aquí es poder generar soluciones que den mayor impacto en menos tiempo y con menos esfuerzo. Entonces es una dinámica sencilla donde ellos van graficando, ¿no? Y uno los va acompañando. Esa es una técnica que Sí, yo uso con frecuencia. sí, adicional a lo que dice Raquel, a mí en lo personal también hago pequeños como design sprint a lo mejor, porque también estamos hablando de tiempos corporativos, ¿no? Las personas a veces no tienen tanto tiempo para tenerlos encerrados en un lugar y aparte la verdad es que si no son como diseñadores o esta gente de producto, pues les va a dar flojera, pero es necesario que estén. Entonces, sí, pues nosotros hemos tenido sesiones en donde invitamos hasta los de legal, o sea, áreas que, o sea, y hemos acabado las sesiones diciendo, pues es que apenas estoy conociendo
no sabía que existía esta persona que hacía tal cosa y ahora ya sé que puedo solucionar. Y lo que a mí me gusta mucho es en estas sesiones dejar a un lado el journey y hacer personas. ¿Por qué? Pues porque la narrativa de cómo vive una persona a veces es como, bueno, el journey map es el camino de una persona, pero cuando a esta persona le pones nombre, le pones circunstancias y lo dices como en un cuento, de alguna manera, no sé cómo, permea mucho el mensaje, porque no es como nuestros clientes tal, sino es Jorge le pasó esto y fue a este lugar y algo pasó y esto le generó porque él tenía esta urgencia. Entonces, de cierta manera, pues la gente conecta más con las historias de las personas para entonces generarles soluciones. Entonces, digamos lo que transformas un poco el mensaje bueno, este problema, solucionémoslo, a cómo podemos ayudar a esta persona. Y entonces eso está muy cool porque cambia, es lo mismo, es la misma información, pero la manera en cómo la dices o el canal en cómo lo dices cambia mucho la reacción de las personas y todos pues, trabajan en colaboración de solucionar el problema, no sé, a Raquel o a Jorge, por ejemplo. Perfecto. Retomando, María Daniela nos dice, sí, hace referencia a lo que mencionó Raquel. La pregunta inicialmente era, ¿qué lineamientos o características importantes tienen en cuenta a la hora de dibujar el Journey Map antes de entregárselo al cliente final? Me imagino que es lo que decía Raquel. O sea, ¿ya se contestó la pregunta o no? O sea, digo, hay muchos templates y el template te va a ir llevando, ¿no? Acá los retos son, como decíamos, acotar el momento de acuerdo a los problemas, ¿no? Acuérdense, somos detectives, buscamos problemas. Vamos a ayudar a la empresa a que detecte un problema que quiere resolver, acote el momento, definimos si son personas, si son clientes, si es consumidor, si es usuario. Y nos arrojamos a campo a investigar, ¿no? Con diferentes técnicas, quanti, qualis. Yo también soy fan de los diarios, pero es compleja llevarla a cabo. Y también soy fan de jobs to be done, ¿no? Esto atendiendo a alguna pregunta que andaba por ahí de cuáles son nuestras técnicas favoritas, quantis y qualis. Bueno, esas dos me gustan mucho. Observación en campo también. Y bueno, y las cuantitativas, pues hay mucha variedad dependiendo de qué aspecto nos queremos enfocar. Si es un tema donde vemos que hay poca conversión en un sitio y de pronto tenemos sospecha de que quizás las rutas para encontrar las cosas no son las mejores, a mí el tree testing me parece maravilloso y te plantea como muy claramente cuáles son los caminos del usuario, ¿no? En fin, no sé, Jorge, ¿qué otras técnicas están padres para Sí, cruzar? no sé si entendí como muy bien la pregunta, pero era como de un template, ¿no? O sea, como de qué elementos se ponían en el Journey Map y luego las técnicas. ¿Qué lineamientos o características importantes tienen en cuenta a la hora de dibujar el Journey Map antes de entregarlo? Ah, ok. Es un poco la misma respuesta de Raquel, ¿eh? Digámoslo, hay muchos templates que ya puedes encontrar. Y eso es algo que decimos nosotros mucho. Las herramientas están ahí, pero el investigador las moldea a lo que se necesita. Entonces, bueno, el journey tiene básicos, que son los pasos para llegar a una meta. Esa meta está definida por tu escenario. Entonces está la persona, están sus reacciones, que es esta parte de sentimientos que mencionamos. Siempre tiene que haber qué elementos están interactuando con esa persona, o sea, los canales. Y siempre también tiene que estar como estas mini tareas que las personas buscan para llegar a esa meta grandota. Entonces, eso lo tienes que tener súper definido y eso te va a ayudar a desagregar qué tipo de elementos agregas a tu Journey Map. Hay unos como súper básicos, pero a lo mejor tu servicio tiene cierta particularidad o tu producto y pues tú agrégalo. O sea, si es importante, pues, digamos, sé libre y mételo, ¿no? O sea, eso. Y con respecto a las técnicas, pues bueno, creo que ya o sea, los diarios son muy buenos para los Journey Maps.
Las entrevistas también, a mí me gusta mucho entrevistar, entonces casi que es para todo. Y de cuantitativas, bueno, hace mucho no hacemos mapas de calor, bueno, yo no hago mapas de calor, pero son buenísimos porque justo, bueno, pues puedes ver como pues dónde está haciendo clic o no las personas y luego, si eso lo mezclas pues con una entrevista, puedes entender los porqués. También otra muy buena pues es Analytics. Cuando empiezas a ver el funnel de navegación y ves que en algún punto se rompe, eh, eso mezclarlo con algunos diarios es como la mezcla perfecta, digamos, lo que tienes todo lo contextual, pero también tienes la representatividad de las visitas a manera numérica en el Analytics. Entonces, pues, un poco la respuesta pues es déjate ir como con pues las que consideres, pero sí sustenta bien tu información con datos numéricos en donde aplique, ¿eh? No en todo, pero en donde aplique, pues trata de. Listo. Mer González nos pregunta, ¿en el Journey se incluyen todos los escenarios, incluyendo los alternos? No te recomendaría eso porque va a ser horrible hacerlo. Vete como un journey por escenario y listo. Si empiezas a detectar que a lo mejor no hay mucha similitud, pues bueno, puedes incorporarlos. Pero si empiezas a detectar otro journey diferente bajo la misma, digamos, visión, el mismo objetivo, te recomendaría como hacer otro, porque si no va a ser imposible de leer, va a ser imposible de comunicar y te vas a romper la cabeza tratando de hacer solo uno en todo. Sabes sufrir por cualquier lugar que lo veas. Listo. Por acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo se debe dedicar a un journey para desarrollarlo adecuadamente? ¿Depende de la fecha de entrega del proyecto? Bueno, ahí justo en la parte que mencionábamos, ir alineando expectativas e ir como acordando sobre qué problema se va a atacar. Sí, muchas veces las empresas siempre nos van a decir que tienen prisa y que todo es para ayer. Pero muy bien hecha tu pregunta. O sea, para hacer bien un journey map, tenemos que tener claridad de hacia qué personaje me voy a dirigir, qué tan complejo es dirigirme a ese personaje, cuánto tiempo le voy a dedicar a ciertas técnicas, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, para contestarte la pregunta, en mi experiencia han sido procesos de 2 meses. Y eso ha sido, sí, ¿no? Desde el kickoff hasta la entrega del journey, más o menos como 2 meses. Pero te digo, es un instrumento que tiene una vigencia bastante, o sea, lo que permite es que no es un reporte que queda ahí archivado. Si hicimos un buen trabajo de acompañamiento y de asesoría y de enseñarles cómo utilizar este journey, pueden seguir trabajando en él por mucho tiempo. Y luego se va a ir actualizando, ¿no? Obviamente. Pero más o menos yo diría eso. No sé, Jorge, ¿tú qué opinas? Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. También pensemos lo de a poquito, un poco lo que decimos de nuestros clientes y la información, pues es también nosotros como investigadores. A veces dejando correr unos diarios, pues a lo mejor una semana, podemos mapear un journey perfectamente bien, a lo mejor faltarían ciertos elementos, pero pensemos también en que pues puedes ir iterando el entregable y lo puedes ir nutriendo. Entonces, o sea, si te refieres a bien con todos los elementos, te diría que nunca, pues porque el journey es un documento bastante dinámico y se empieza a nutrir. Sí llegas a una base, pues, pero también creo que hay que tener esta mentalidad de que ya los documentos ahora no son fijos, sino van evolucionando y se van complementando. Perfecto. Jessica nos pregunta, ¿el investigador construye el journey o se construye en conjunto con los involucrados? Bueno, ¿Vas o voy? pues voy. Okay. Digo, sí, el investigador hace el journey, pero siempre es muy bueno hacer checkpoints con los stakeholders, porque así, uno,
se sienten involucrados en el entregable y es importante que se vayan adueñando del mismo porque van a trabajar con él después, internamente. Entonces ellos también tienen que apropiarse y nosotros también darles la posibilidad de que participen de la construcción del journey. Obviamente la mayor talacha la hacemos nosotros, porque si no, ¿para qué nos contratan, no? Pero sí que es importante que, si bien somos ese ojo externo que permite detectar cosas que los equipos internos no, por vicios o por puntos ciegos y tal, bueno, nosotros como investigadores también podemos estar dejando de ver ciertas cuestiones que ellos, porque conocen muy bien su organización, la saben. Entonces, ellos también son usuarios a investigar. Ellos también son material de análisis. Entonces, por eso decíamos que toda la información que podamos vertir en el journey, bienvenida. Con orden, obviamente, con metodología, todo el rollo, pero sí, yo soy partidaria de que se incluyan y participen de él y puedan robustecerlo, ¿no? Perfecto. Geraldine nos pregunta, gracias por la presentación, Jorge y Raquel. ¿Cada cuánto tiempo consideran importante hacer un nuevo Journey Map? ¿Cuánto tiempo consideran que es el pertinente para una dinámica como esta? Pasa muchas veces que los participantes no encuentran que sea una instancia muy relevante para la empresa. Bueno, pues, sí, es que si quieres nos hacemos señas así como vas tú o yo ya. Sí, bueno, un poco mi respuesta sería la misma en cuanto a pensemos que son dinámicos. Aquí un poco te lo va a decir, y eso es una buena pregunta porque tú vas a saber cuándo tienes que volver a diagnosticar dependiendo de qué tanto seguimiento le diste a tus problemas. Entonces, tienes una situación que era como de vida o muerte dentro de la experiencia de los usuarios o de las personas o de tus clientes. Entonces, si no se atendía ese problema, lo único que va a pasar es que va a haber más severidad. Pero si se atendió y hubo modificaciones, tal vez entonces es dejar pasar a lo mejor, y dependiendo del cambio, o sea, si son cambios pues con mucha magnitud, pues es dejar pasar algún tiempo para que esta nueva solución permee y puedas de vuelta medir. Digamos lo que el siguiente Journey Map o la actualización de ese mismo documento viene en cuanto a se hagan modificaciones a la experiencia. Si esas modificaciones son cortitas y acotadas, puedes empezar a hacer pequeños esfuerzos e iterar. Si son modificaciones a gran escala, pues espérate a lo mejor 1 o 2 meses para volver como a trabajar en esa parte. Y no es volverlo a hacer todo, sino a lo mejor nos enfocamos solo a la parte en donde detectamos el problema y vamos nutriendo el documento. Listo. Toño Reina nos pregunta, ¿qué son los diarios? Ok. Bueno, los diarios es una herramienta que nos permite ver cómo el usuario ocupa el producto o el servicio en su día a día. ¿Cómo hacemos esto? Ya tenemos el perfil que queremos explorar, los invitamos, les hacemos una pequeña entrevista para conocerlos y todo y explicarles cómo es el ejercicio. Y entonces les contamos, durante una semana, Pepito, te vamos a pedir por favor que utilices el e-commerce fulano y hagas X o Y tarea, ¿no? Y nos vas a registrar tu actividad. Nos puedes mandar, ahí nos ponemos nosotros de acuerdo con los clientes, ¿no? Con los usuarios. Si nuestro canal de comunicación va a ser WhatsApp, si va a ser por correo, si va a ser cómo. Pero acá la idea es que el usuario vaya registrando todos los días la actividad que tuvo con ese producto o ese servicio. Y esto lo que nos permite es, uno, asomarnos un poquito a la intimidad de su vida cotidiana, permitirnos entender también qué otros objetos, qué otros distractores
o qué otras inspiraciones tiene el usuario para tomar decisiones, por ejemplo, si va a comprar una lavadora, bueno, con quién consulta esa información y por qué es importante para esa persona consultarla. Esto nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestra comunicación. ¿Hay algo que no le estamos diciendo que necesitamos decirle? El usuario nos puede dar fotos, nos puede grabar audios, nos puede escribir historias, nos puede, todas las cosas que se le ocurran, ahí al usuario puede ser muy creativo. Nuestra responsabilidad como investigadores es tener muy claro, o sea, dejarle muy claro cuál es la tarea. No sé, si en una semana tiene que hacer X cantidad de actividades en la plataforma, o cómo fue su experiencia al acudir a sucursal. En fin, nosotros, equipo interno, definimos cuál es la tarea que le vamos a asignar y también le decimos de qué manera va a registrar esa información y cómo se va a ir comunicando con nosotros. Los diarios pueden durar una semana o 15 días. Aquí nada más el reto es que los usuarios, o sea, que los podamos enganchar lo suficiente para que el usuario se comprometa a registrar todos los días o un día sí, un día no, esa información. Ese es el gran reto. A veces nos ha tocado tener que estar persiguiendo a los usuarios. Oye, Raquel, ¿cómo te ha ido con bla, bla, bla? Por ahí échame un audio. O sea, sí tenemos que hacer esta labor. Hay otros que son súper entusiastas y hasta nos mandan de más. Aquí ya depende mucho de la personalidad del usuario. Pero bueno, espero haber sido clara y haberte contestado tu pregunta. Perfecto. Jorge nos dice, ¿el COVID les ha impactado al momento del reclutamiento de usuarios? Sí, sin duda es pues uno de los factores clave, o sea, si no un buen reclutamiento, pues no hay buena investigación. Pero afortunadamente tenemos un área bastante robusta de reclutamiento. Nosotros, a diferencia de otras agencias, tenemos nuestra propia área de reclutamiento. Entonces, la verdad fue un trabajo bastante exhaustivo y ahí pues el equipo de Xiomara, que es nuestra directora de panel, hizo un trabajo fantástico para encontrar, para reconfigurar un poco cómo podemos llegar a los usuarios. Actualmente podemos seguir ejecutando de manera remota y sin problema casi la mayoría de las técnicas. Súper. Florencia Pieroni nos pregunta, cuando se trata de un producto nuevo, ¿hacen un journey map previo u otro posterior a la existencia del servicio y para cada perfil de usuario? Wow, qué pregunta. Bueno, mira, en mi experiencia, lo que hemos hecho ha sido, ok, ¿quieres hacer este producto nuevo que va a resolver esta necesidad, por ejemplo? Entonces podemos hacer dos cosas. Ver cómo otros consumidores de otras marcas resuelven esa tarea y hacer ese journey para que entonces la empresa diga, ok, la competencia va por acá, pero por ejemplo esto no lo está resolviendo, tarará. O la otra es ver cómo es actualmente la situación con sus clientes actuales y entonces de el journey actual, ¿no? ¿Qué parte no se está resolviendo? Y entonces ahí podemos generar cómo tendría que ser la experiencia ideal. Ese obviamente es un trabajo mucho de especulación que después se tiene que validar, pero sí que nos puede servir el diagnóstico actual para ver, bueno, a este problema nos vamos a focalizar y entonces ahora empecemos a idear cómo podría ser esa experiencia de la mejor manera y ya que más o menos la tenemos como nuestro supuesto, ahora vamos a contrastar con usuario final si ese concepto le hace sentido, si sería algo atractivo para esa persona o no, en fin, ya podemos ir haciendo otras cosas. No sé si contesté a tu pregunta otra vez. O Jorge, si quieras completar. No, me iría como que piensen en un journey, tal vez sea la siguiente estrategia, no como un documento fijo, sino como un documento evolutivo. Entonces, y no pensemos en perfil como si fuéramos de marketing, pensemos en personas con un problema, que es parte como de la particularidad de investigación de usuarios, no es investigación de mercados.
Entonces, esas serían como mis dos respuestas. Listo, muchas gracias. Karina pregunta, ¿qué sigue después de mapear todo el journey? ¿Cómo recomendarían gestionar las acciones que salen del journey? Bueno, aquí dependiendo de como tu posición en la organización, si eres una investigadora que estás dentro como de la organización, pues realmente como que todas estas iniciativas deberían de ser como como uno del pan de cada día, ¿no? De lo que tienes que dar seguimiento. Nosotros como agencia externa lo que hacemos es tratar de, una vez que tenemos el journey, permear la información como más se pueda y tenemos un seguimiento pues casi cada 15 días o al menos, o sea, si vemos que no están avanzando, pues tratamos de ser un poco más, de presionar un poco para entender qué seguimiento se le está dando a la información que estamos generando. O sea, como que nuestro peor trauma es que esa información se guarde en un cajón, entonces hacemos como un poco lo que podemos para empujar el journey o los journeys. Perfecto. Florencia pregunta, ¿podrían explicar cómo combinar jobs to be done con journey maps? Pues bueno, de hecho es muy fácil, son bastante compatibles. Y bueno, nada más para avisar, ya con esto creo que estaríamos cerrando la sesión. Si quieren, pues pueden mandarnos sus preguntas, pues ahí a hola@punto.lab o a través de nuestras redes sociales. Pueden buscar por LinkedIn, hasta Instagram tenemos, pero bueno, si quieren por LinkedIn y Twitter, ahí nos encargamos. Bueno, si quieren por Twitter, también me pueden contactar a mí. Soy @m00nt. Y bueno, ahorita si quieres Raquel dice sus redes. Son bastante compatibles porque de hecho el Jobs to be Done inicia con un job statement que habla de lo que la persona quiere lograr con lo que la persona, el por qué quiere lograrlo y qué le va a solucionar. Entonces, es un poco esto que les decía al inicio y ahí hay una compatibilidad muy fuerte con el Journey Map. Lo que pasa con las dos cosas es que, digamos, lo que el Journey Map es nada más un canvas para mostrar información, no es una técnica, es un formato, pues. El Jobs to be Done es una técnica de cómo acomodar la información. Entonces, ya que tienes ese job statement, que básicamente es el escenario o es muy similar al escenario, las personas te tienen que decir todos los pasos para lograr ese job statement. Y luego de los pasos, los microesfuerzos de cada paso. Entonces, eso es totalmente compatible con el Journey Map porque al final obtienes todo un mapeo de los pasos y de los microesfuerzos que la gente hace para llegar a su objetivo. Y al igual que el Journey Map, se trabaja por esfuerzo o por tarea a realizar, no en el conjunto, porque es la manera en cómo se solucionan los problemas. Rápidamente eso sería, pero bueno, hay mil de información del estudio, pero más o menos así es. Ok, bueno, yo en culposa no quiero dejar ni a Julieta ni a Mer sin contestar. ¿Me puedo atrever a contestar sus preguntas? Claro, todavía tenemos tiempito. Muy rápido. Sí. Ok, para ustedes, ¿sirven las encuestas y cómo las difunden? Bueno, ahí les voy a contar un ejemplo. Hicimos un estudio con un cliente y entonces nos dice, no, nosotros ya tenemos encuestas y todo, ¿no? Entonces revisamos una encuesta de NPS y nos dimos cuenta que había como demasiado enojo en la parte de la cancelación. Y entonces empezamos a preguntar un poco más cómo hacían esta encuesta. Y lo que nos dimos cuenta es que el problema de esa encuesta era el momento en el que te lanzaban la encuesta. Es decir, tú estabas en un momento de cancelación porque no entendiste bien el producto, porque te sentiste defraudado, y en eso te mandan una encuesta de cómo te sentiste con el servicio. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a evaluar el servicio o vas a evaluar tu sensación de molestia?
Entonces, aquí yo lo que les diría con las encuestas es, todo sirve sabiendo aplicarlo en los momentos importantes y también habiendo hecho un trabajo muy, muy concienzudo de qué queremos obtener con esa encuesta. A veces, bueno, a veces se escucha, ¿no? Como que las encuestas no sirven o así, en algunos sectores. Yo no soy de esa idea, yo creo que todo suma, pero sabiéndolo aplicar bien. ¿Y dónde lo difundimos? Bueno, con nuestro panel, o podemos ver otros paneles, ahí ya lo vemos también con el cliente. A veces el cliente también nos ayuda a ellos mismos difundir la encuesta. Y la otra es el shadowing. Bueno, ese es todo un reto en remoto. Actualmente no estamos haciendo estudios de ese tipo, y lo que sí estamos haciendo es otras técnicas que le permitan al cliente o a las empresas obtener o irse acercando a esa información que necesitan sin todavía tener que ir a campo. Por ejemplo, Diarios nos permite asomarnos a esa cotidianidad sin tener que ir nosotros mismos a casa del cliente, del usuario, ¿no? Entonces, bueno, podemos jugar. Ahora sí que en esta época nos toca ser súper creativos y reinventarnos, pero la ventaja es que sí tenemos mucha ya bibliografía, muchos toolkits en la red, entonces podemos ahí jugar un poco con las técnicas para poder ir atendiendo los objetivos que nos marcan las empresas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Jorge y Raquel por su tiempo, por la valiosa información que nos compartieron, la interesante presentación y por dar respuesta a todas las inquietudes. Ya saben nuestros usuarios y asistentes que pronto estaremos compartiendo el material de la sesión, tanto la presentación como la grabación, para que puedan consultarla cuando gusten. Si quieren, Jorge y Raquel, si quieren compartir sus redes sociales para acá por el chat, en caso que algún asistente tenga otra inquietud que quiera consultar más adelante, los puede contactar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Los invitamos a que sigan acompañándonos en nuestro programa de Open Sessions. Pueden registrarse en redes sociales o en el sitio web de Multiplica en el apartado de Open Sessions. Listo, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, muchas gracias. Bye.